A gente muda de assunto agora para falar sobre o conflito entre Israel e Hamas. O nosso convidado, que participa de forma remota, é o professor Hector Luiz Sampierre, especialista em segurança internacional e coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite. Oh, imagina, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra, um honor estar aqui na TV Unesp, na TV da minha universidade. Obrigado. Professor, já são 2 semanas de ataques e em entrevistas à Rádio Unesp, também ao Jornal da Unesp, o senhor mencionou que não é possível desconsiderar os últimos 75 anos de conflitos entre israelenses e palestinos para a gente olhar para esse momento. Então, eu gostaria, partindo desse retrospecto, que o senhor avaliasse para a gente qual que é a progressão do conflito nessas 2 últimas semanas. Sim, eu acho que é impossível analisar conjunturalmente um conflito datado, um conflito que em realidade tem muitos anos de existência, são 75 anos, é decir, em 1947 foi decidido na ONU a criação de dois estados, o Estado palestino e o Estado de Israel, como uma solução para um conflito de ocupação territorial por parte do povo judeu, um povo palestino. No 48 se cria o Estado de Israel e até hoje não se criou o Estado palestino que daria solução a esse conflito. Portanto, há um povo sem Estado, um povo que está sendo ocupado desde então, es decir, o território demarcado inicialmente não foi respeitado. Israel avançou sobre o território palestino, es decir, reduziu o Estado palestino a ilhas dentro do território, cercadas, nas quais para entrar e sair precisam da autorização do Estado de Israel, e essa é uma situação que se posterga justamente pelos vetos do Conselho de Segurança das Nações Unidas, pelos quais se impede a aplicação de resoluções da Assembleia ou do Conselho para o Estado de Israel, es decir, el Estado de Israel no tiene obedecido ninguno de los mandatos y de resoluciones de la ONU. Dos 70 vetos emitidos por los Estados Unidos, más de 50 son referidos al Estado de Israel. Todo el Estado de Israel se siente con cierta libertad de acción estratégica para operar en esos territorios ocupados. Por tanto, si bien es verdad que Israel tiene derecho a se defender de un ataque terrorista por parte do braço militar do Hamas, também é certo que os palestinos têm direito de se defender da ocupação ilegal por parte do Estado israelense. Então, não se trata neste momento de definir culpables, sino de encontrar soluções a esse conflito, e insisto, um conflito que dura já 75 anos. E, professor, na semana passada, a diplomacia brasileira apresentou um texto ao Conselho de Segurança da ONU que previa uma pausa humanitária na faixa de Gaza para socorrer os civis. 12 países foram favoráveis ao texto, mas ele foi vetado pelos Estados Unidos, que é membro permanente do Conselho. E só neste fim de semana, o primeiro-ministro israelense autorizou a entrada de 20 dos 100 caminhões com suprimentos que estariam ali disponíveis para a faixa de Gaza. Então, eu gostaria que o senhor fizesse também uma análise dessa participação dos Estados Unidos na guerra e como que o senhor vê uma possibilidade, se ela existe, de um cessar-fogo nos próximos dias. Eu acho que a operação diplomática do Brasil foi excelente, em realidade magistral, diria até. Conseguir 12 países votando a favor, inclusive varios que son da OTAN, por lo tanto muy próximos a los Estados Unidos, como Francia, y dos abstenciones, es decir, fue una mayoría abrumadora para votar una decisión, una resolución que era básicamente humanitaria. Hay una crisis humanitaria en Israel, en Palestina, muy grave, es decir, a una situación de cerco que impiden el ingreso de combustible, de agua, de electricidad, de gas, de medicamentos.
hospitales están siendo bombardeados, estamos viendo integrantes de fundaciones de la sociedad internacional como la Cruz Vermelha, observadores da OTAN que están siendo muertos da ONU, que están siendo muertos en los ataques israelenses indiscriminados, es decir, están bombardeando uma cidade. Então, a posição do Brasil foi excelente, foi muito boa, inclusive a operação que fez de retirada dos brasileños que estaban en Israel, particularmente en Tel Aviv. No está consiguiendo retirar a los brasileños que estaban en la falla de Gaza, que tal vez sean los más necesitados de salir porque están en una zona de conflicto. A tal punto que Israel amenazó bombardear en 24 horas al norte de Israel y de la Palestina, la falla de Gaza, exigiendo o exilio dos palestinos que viven en Gaza para el sur, mas después bombardeó el sur, donde se estaban refugiando justamente los palestinos que se retiraban del norte de la falla de Gaza. Estados Unidos vetando isso y por un argumento insustentable, que es el derecho de Israel de se defender. Ese es un derecho que consta en la Carta de las Naciones Unidas, es decir, todo país tiene derecho a se defender. Entonces, no precisa constar eso en una resolución. Ainda así, el derecho de defensa tiene límites y los límites son humanitarios. Entonces, en esa razón, Estados Unidos ficou muito isolado no ambiente internacional, es decir, en una posición que ficou sozinho, en una posición realmente, por se tratar de cuestiones humanitarias, muy sensible para la sociedad en general, a tal punto que comenzaron a surgir movimientos pro-Palestina, no tanto pro-Hamas, no pro-Hamas, que es a autoridades dentro de Gaza, no pro-Hamas, sino pro-Palestina. Es decir, los palestinos que están siendo bombardeados en este momento, crianzas, mujeres, hombres, en fin, palestinos en general. Entonces, Estados Unidos en este momento fez un discurso ambiguo, es decir, por un lado, diciendo que es importante abrir un corredor humanitario, etcétera, etcétera, más por otro lado, movió un portaaviones, a equipe de un portaaviones, porque el portaaviones va con un conjunto de naves para acompañamiento, para entregar armamento en una situación de conflicto, es decir, eso es jogar combustible en la fogueira. Esa situación ambigua que después completó con el discurso que fez para la nación, juntando a Hamas con Putin, está creando una situación incontornable desde el punto de vista internacional, o tal vez promoviendo los lucros del complexo industrial militar de los Estados Unidos. Mas fuera eso, es decir, está despertando una ira dentro no solo de los países árabes, sino que en Inglaterra, en Londres, hubo una manifestación de 100.000 ingleses pro-Palestina. E aproveitando que o senhor falou desse deslocamento forçado, né, de mais de 1 milhão de pessoas do norte para o sul da faixa de Gaza, a situação ainda ali no sul é de total incerteza em relação a essa população, ao destino dessa população, né? Absolutamente, en realidad no tiene ningún lugar seguro en Israel. Aquellos que fican vivos fican traumatizados, las crianzas están traumatizadas, crianzas que permanecen vivas mas sin familia, porque la familia fue asesinada. O a situación da faixa de Gaza está muy ruim, es decir, se precisa realmente una zona internacional decidida para conseguir un cessar-o-fogo. Eu tenho entendido que a diplomacia brasileira está se movendo para provocar uma nova reunião do Conselho e eventualmente da Assembleia Geral das Nações Unidas para discutir esa situación da faixa de Gaza. No o conflicto en sí, es decir, que el conflicto en sí, todo el mundo está, más o menos coincide en que la solución son dos estados, es decir, el Estado israelense y el Estado palestino. Mas eso no se está cumpliendo y la situación se está agravando desde el punto de vista humanitario. Es una crisis
muito grande que a história vai trazer novamente como outras, como o Holocausto. Es decir, a lembrança do Holocausto es prácticamente lo que están haciendo agora na faixa de Gaza con pessoas inocentes, insisto. Es decir, uma questão é o Hamas como autoridade administrativa da faixa de Gaza, outra é o braço armado do Hamas que fez a invasão a Israel, y otras son los palestinos que no tienen otra alternativa que vivir en la falla de Gaza. No tienen otra alternativa porque no tienen pasaporte para salir de la falla de Gaza. En fin, a situação é de uma calamidade humanitária. Professor, outro ponto que eu gostaria de abordar é a cobertura da imprensa brasileira. Na sua avaliação, há um equilíbrio por parte dos veículos de comunicação ao noticiar fatos relacionados ao conflito? No, desde un primer momento, es decir, la imprensa, bueno, condenó, obviamente, que es condenable el ataque terrorista de la Hamas en no solo palestino, mas todos los análisis se fixaban, digamos, en una data que era el 7 de octubre, sin llevar en cuenta toda la historia. Mas había un cierto, diría, esfuerzo por colocar el concepto o termo terrorista cuando se aplicaba a las acciones. En realidad, el termo terrorista, yo tengo escrito bastante sobre ese concepto, es aplicado a actos y no a razones, grupos o estados. Es decir, ninguém se refirió, por ejemplo, al Estado terrorista de Israel. ¿Por qué? Porque las acciones no definen la naturaleza de un Estado, no definen la naturaleza de un grupo. Son acciones, más había un cierto esforço por reforçar o aplicativo da palavra terrorismo en las ações, como para, básicamente por la función no semántica, porque semánticamente está errado, mas pela función pragmática de esa palabra que exige condenación. Mas no solo condenación, sino que esa palabra, es decir, hay un consenso internacional que contra el terrorismo todo tipo de acción es posible. Es decir, o ataque terrorista crea una situación de excepcionalidad, donde medidas excepcionales pueden ser aplicadas, como por ejemplo secuestros, torturas para localizar a los terroristas o bombardeamiento de ciudades, como está siendo feito, para atingir núcleos de esos grupos terroristas. Entonces, la cobertura de imprensa me pareció muy parcial, faltou imparcialidade para colocar a situação em seu contexto histórico e não precisa condenar a uma tendência de imprensa nacional a ser opinativa. Es decir, es mucho más opinativa que informativa. Es muy difícil registrar algún informe preciso da situación do conflicto. No es, por ejemplo, fue revelado o nome dos secuestrados, o nome dos mortos israelenses, a familia dos mortos israelenses falaron, con todo derecho, obviamente, mas nós não conhecemos o nome de ningún palestino morto. No conocemos a palabra de la familia de los palestinos muertos. Es decir, hay un ocultamiento numérico, estadístico de la tragedia palestina. Los palestinos aparecen como estadística y no como seres humanos. Aliás, el mandato del comandante fue, vamos a combatir, porque estamos combatiendo a animales. Hay una deshumanización do adversario, que ni siquiera es el adversario, porque los palestinos en general no son los adversarios o jamás, no los palestinos en general. Los que están muriendo son los palestinos en general. Puede ser que los grupos de Hamas, o los combatientes de Hamas, estén en los túneles, refugiados esperando el ingreso de Israel a los territorios de Gaza para provocar una resistencia y un desgaste, tanto de la imagen de Israel cuanto del propio ejército israelense. Entonces, me pareció que la imprensa en general, no apenas a brasileira, fue parcial y dominada por una narrativa definida de antemano. Así era una narrativa y esa narrativa se impone a todas las ediciones. Por otro lado, hay una mudanza después que comenzó a ver los resultados de los bombardeos en Palestina
comenzó a haber una situación de una narrativa un poco más parcial con relación a eso. No parcial, sino pelo menos resgatar o fato de que estamos viendo palestinos que no tienen ninguna culpa en esa cuestión. Estamos viendo crianzas, y no hay nada más inocente que una crianza. Es decir, no es que la vida de una crianza sea más valiosa que la de un joven o de un velho o de un adulto. Simplemente, en un caso de una guerra, una crianza es absolutamente inocente. Entonces, la muerte de una crianza tiene ese impacto de estar matando inocentes. Y eso es lo que está aconteciendo en esta guerra, de los dos lados. E outro ponto que é fundamental a gente considerar é que a circulação, sobretudo de imagens, né, de Israel e da faixa de Gaza, e também de informações por meio de redes sociais, aumentou muito. Muitas dessas informações, elas nem sempre são apuradas e muitas vezes elas são manipuladas e distorcidas intencionalmente. A gente pode também dizer, professor, que nesse momento nós temos uma guerra de desinformação ocorrendo? Sí, no solo hoy, es decir, hace mucho tiempo que las guerras se libran también en un ambiente mediático. Lembre o inicio de la guerra en Ucrania, hubo un combate que fue ganado inmediatamente por la media occidental, digamos, donde los relatos que nos recibíamos eran de la media occidental. Era muy difícil conseguir informaciones, hoy mismo es muy difícil conseguir informaciones, es decir, no es como grupo que analiza ese tipo de cosas, procuramos a más diversidad de fuentes posibles, mas ainda así es difícil discernir hasta qué punto son informaciones verídicas, constatables, o son, como se dice, informaciones plantadas. Una cosa interesante fue o bombardeo del hospital de Gaza, donde murieron aparentemente 500.000, yo no sé exactamente la cifra, 500.000 personas en ese bombardeamiento. Apareció la noticia, mas, es decir, eso pasó a ser motivo de una investigación por los Estados Unidos, como por ejemplo el gasoducto que llevaba gas para Alemania, que fue bombardeado, pasó para una comisión de investigación para no aparecer más en la prensa. Inmediatamente esa información, que es una información brutal, o bombardeamiento de un hospital con 500 muertos, es una información brutal, no segundo día, no día inmediato, y ustedes deben estar haciendo ese análisis de prensa, salió de manchetes, no apareció más en las manchetes. Es decir, esa información fue retirada para que no pesen las consideraciones las personas que analizan noticias, o por lo menos que procuran información. Hoy las guerras, inclusive aquel complexo militar, industrial militar que estaba hablando inicialmente, en realidad es un poco más complejo. Es un complexo militar, industrial, político, mediático y high-tech. Todos esos intereses hacen parte de ese complexo. Hoy la guerra es mediática. Se procura, es decir, formas de combatir también en ese ambiente, en ese escenario, en ese teatro de guerra que es a informação. E professor, para a gente encerrar, de alguma forma essa cobertura midiática pode influenciar na decisão de autoridades envolvidas no conflito ou que possam atuar diplomaticamente? Sí, sin duda, porque esa información, es decir, no tanto, digamos, a los tomadores de decisión, como por ejemplo los diplomatas brasileños, procuran tanta información y ciertamente tienen información mejor que la que yo puedo dispor o que ustedes pueden dispor. Es decir, él está en información, no es eso. Más esos medios de comunicación levan las noticias, digamos, a sociedad en general, ao público en general. Es decir, los académicos que nos dedicamos a este asunto, o los diplomatas que se dedican a este asunto, tienen otras fuentes que no necesariamente atingen al público en general. Mas aquellas fuentes que atingen al público en general promueven movimientos, es decir, a indignación de la sociedad, como hubo en la guerra en Ucrania, movimientos en toda Europa a favor de Ucrania y contra Rusia. Hoy, inicialmente hubo un movimiento social muy grande
a favor de Israel e contra o ataque. Hoje, depois das imagens que estão sendo divulgadas, tanto pela imprensa, digamos, a mídia corporativa, quanto pelas redes sociais, como você estava dizendo, es decir, trazendo outras informações, está produzindo movimentos sociais muito importantes. Y esos movimientos sociales importantes significan votos, y eso atinge a sensibilidad dos políticos. Los políticos tienen sensibilidad apenas para los votos. Entonces, esos movimientos sociales, obviamente, tienen implicación en las decisiones o mesmo na retórica, en los discursos de esos tomadores de decisión. Por tanto, a mídia tem importância nas atividades e por isso se transforma em um palco, em um teatro de guerra, que é a guerra de informação. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua participação e toda essa reflexão que você trouxe hoje para a gente. Eu que agradeço, para mim é uma honra.